Bueno, esta era la otra foto que les quería mostrar. Fíjense que todo lo amarillo sería el tejido adiposo, todo esto serían los lóbulos, ¿sí? Que van a tener esos conductos alveolares también acá. Eh, Estos van a ser los conductos galactóferos, ¿sí? Los que van a ser estimulados, obviamente, para la salida de la leche. Y en una mirada más externa, bueno, obviamente el músculo pectoral propiamente dicho, que va a estar en contacto ya con la pared torácica, y estas van a ser las vértebras, ¿sí? Estos imagínense que tiene un corte como sagital, como de costado. Em, y acá tenemos, desde una mirada más externa, obviamente el pezón, la areola propiamente dicha, y todas estas son las cadenas ganglionares, ¿sí? Que son muy importantes justamente cuando se realiza algún tipo de palpación o maniobra en búsqueda de algún tipo de cáncer de mama, para tratar de ver si hay algún tipo de endurecimiento, cambio morfológico de los ganglios, de la cadena ganglionar de la mama y axilar también, ¿sí? Porque por lo general pueden ocurrir por este lado y cuando hay presencia de algún tipo de lesión de tipo tumoral, pueden haber cambios morfológicos que se dan en la cadena ganglionar, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso hay distintas posiciones en las cuales uno se puede poner para ir palpándose. La realidad es que si uno tiene algún tipo de lesión de tipo cancerosa, algunas son palpables y otras no, que están un poco más internamente y la única forma de detectarlo puede ser a través de una mamografía, si se tiene la edad adecuada, o de una ecografía, ¿sí? Que también la ecografía lo que va a hacer es detectar lesiones tipo sólidas o quísticas. Em, y eso es importante porque eso me va a dividir O las sea áreas que del siempre tumor. están, ¿no? ¿Cómo? O sea que siempre están. Yo pensé que aparecían, ¿A qué te referís? simplemente que se agrandan No en entiendo los a qué te ganglios. referís, Analia. A los ganglios, No, doctora. los ganglios siempre están. No, no, no. Claro, No claro. Sí, sí, tengo sí. El tema es el cambio, ¿no? Cuando se Claro, agrandan. sí. Yo no sabía Es que en que era realidad así. cuando uno Yo se pensé que enferma, aparecían. no, sí, es que cuando uno se enferma, por ejemplo, puede pasar que una persona se contagió de sífilis y puede aparecer que se agranden los ganglios locales inguinales, justamente como reacción inmunológica a esa infección. O cuando una persona tiene una faringoamigdalitis, pueden ser que los ganglios submaxilares se agranden también un poquito. Y es justamente por una reacción inmunológica, ¿sí? De hecho, por ejemplo, pasa también con otras enfermedades infecciosas que se agrandan y que la adenomegali, no, perdón, el aumento de esos ganglios puedan estar generando alguna respuesta inmunológica, ¿sí? Es más que nada personas que no están. Siempre están ahí, nada más que se pueden agrandar cuando detectan algún tipo de infección, digamos, y uno les puede En palpar. este caso, a veces siempre se agrandan por algún problema patológico o se pueden agrandar, yo hablo de la mama, ¿no? Sí. O por No, mira, algunas de otras hecho, cuestiones. no, no siempre es una reacción ante algún tipo de infección, alguna respuesta inmunológica. Mira, ha pasado con la vacuna del COVID que las personas también han manifestado entre los efectos adversos el agrandamiento ganglionar axilar, ¿sí? Que se estaban como palpando ahí, en esta región acá axilar, los ganglios sí es justamente porque es una reacción inmunológica de algo que está sucediendo. En este caso era por la vacuna, pero puede pasar con un tipo algún otro tipo de infección, ¿sí? Por ejemplo, una mastitis también puede ser y no estamos hablando de algo tumoral propiamente. Pero bueno, sí es importante hacerse esos controles que tienen que ver más que nada con la mamografía eh, y en la ecografía si tenés menor edad. Más o menos a los 50 años se recomienda la mamografía. ¿Se puede hacer a menor edad? Sí se puede, mientras que la paciente lo solicite, o si la paciente tiene, por ejemplo, algún tipo de antecedente de primer grado de cáncer de mama. ¿Sí? Pues son mujeres que tienen un riesgo mayor. Em, pero si no, no se aconsejaría. Ya con la ecografía tendría que bastar, porque bueno, como les dije, la ecografía lo que me hace es ver lesiones quísticas y lesiones sólidas, ¿sí? Si hablamos de lesiones sólidas, podremos estar en presencia de alguna lesión tipo tumoral. Y la mamografía es un poco más específica, mucho más sensible, y además me permite determinar el estadio eh, de esa lesión tumoral, supongamos que yo estoy viendo, o de una fibromialgia de repente, que no necesariamente es un tumor maligno. Y bueno, justamente también me permite hacer la punción lumbar, perdón, la punción, la biopsia, la toma de biopsia de esa lesión que yo estoy viendo en la mama, para después analizar y bueno, dar el tratamiento correspondiente, ¿no?
pero la realidad es que es importante realizarse esos controles, sí, porque hay lesiones que yo no las voy a palpar en la mama, ¿sí? Hay algunas que están un poco más, la capa un poco más interna y que solamente con un estudio complementario se va a poder ver. De allí los controles que siempre mandan los ginecólogos y demás. Bueno, ¿se entendió esto? Lo que yo les estaba diciendo de las hormonas implicadas en la mama es que, bueno, me quedé en la progesterona. La progesterona es la hormona que va a básicamente completar ese desarrollo mamario y va a hacer que se dé ese crecimiento de la mama, ¿sí? Además va a estimular el rebrote de esos lobulillos, de esos alvéolos, para que se vayan secretando y se estimule a la prolactina también para que se secrete finalmente la leche materna, ¿sí? O sea, la prolactina es por excelencia, la encargada de estimular la salida de leche materna, pero también junto a otras hormonas como van a ser obviamente la oxitocina, la progesterona también, ¿sí? Y obviamente el estrógeno también. O sea, actúan todas como en conjunto, no es que van aisladas, simplemente que algunas tienen una función un poco más específica en relación a la leche materna, como pasa con la prolactina y la oxitocina. Y obviamente bueno, la diferencia entre la prolactina y la oxitocina es que la oxitocina un poco agarra o trabaja con esas fibras nerviosas, estimulando la salida de los alveolos y los conductos, y a los conductos galactóferos para que durante el momento de la mamada del bebé salga esa leche. ¿Qué pasa si una madre no puede amamantar? Bueno, lo que sucede es que estos conductos galactóferos se pueden como tapar y esa leche materna no va a salir, ¿sí? Por eso es muy importante no solamente hacer mucho hincapié en la importancia de la leche materna, sino que también en la importancia de darle al bebé, porque el momento de la succión también contribuye a la salida de esa leche, ¿sí? Por un estímulo nervioso que se da a nivel local. Bueno, por eso dice ahí que con la succión se genera esta oleada de prolactina y por consiguiente la salida de la leche materna. La leche materna tiene absolutamente todos los componentes necesarios para nutrir y para hidratar al bebé. El bebé no hace falta que tome agua, no es que si tiene 3 meses va a tener sed porque solamente consume leche materna. No, rotundo no. La leche materna tiene proteínas, tiene cantidad de grasas suficientes que son muy importantes para tratar de que ese bebé tenga y esté bien protegido eh, corporalmente y esté aislado del frío, ¿sí? Le proporciona esa grasa protectora que le proporciona calor, amortiguamiento, etcétera. Y además tiene todo lo que se necesita, ¿sí? Para que ese niño pueda desarrollarse de manera adecuada. Además de todos estos componentes, tiene obviamente inmunoglobulinas que hacen que su sistema inmunológico, que aún está bastante eh, debilitado, por así decirlo, porque está en proceso, se contribuya y además es un factor protector para que durante la vida adulta no sufra, digamos, ciertas enfermedades, ¿sí? De alguna manera, un poco lo protege, a la leche materna lo protege para que la vida adulta no solamente se proteja de ciertas enfermedades bastante prevalentes, crónicas, sino que también permiten su desarrollo y crecimiento normal, sobre todo durante los primeros 2 años de vida, ¿sí? Se recomienda que se amamante hasta los 2 años de vida, si se puede, no hay ningún problema, no es que va a tener problemas, deformidad de los dientes, eso no, no. Simplemente tiene muchísimos beneficios y es muy importante que uno haga ese hincapié y nada, se incentive el consumo de leche materna, ¿sí? Si la madre dice que tiene problemas porque el nene no tiene leche o porque está estresada, etcétera, eso puede pasar, ¿sí? El estrés puede generar una inhibición del eje y por consiguiente una no salida o una pobre salida de la secreción hormonal, sobre todo de prolactina. Eh, Tenemos que tranquilizar a la madre, enseñarle las técnicas de amamantamiento, que hay muchas, ¿sí? Es muy importante cuando ver a una madre amamantar, fijarse que toda la boca del bebé agarre toda la areola, ¿sí? De la mama, em, que el movimiento succional en las mejillas se vea, ¿sí? No que solamente chupe la porción del pezón, sino que la boca, el pie de la boca agarre toda la areola, ¿sí? Esté bien pegadita y que el mentón también dé, digamos, con la porción más inferior de la mama, es decir, que haya como un sinergismo bien estructurado y bien hecho
entre la mama y en la boca del bebé, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces, y la mayoría de las causas de la falta de amamantamiento son la mala técnica, ¿sí? La falta de agarre por eso. Así que repito, el bebé tiene que tomar leche materna hasta los 6 meses, solamente leche materna, no hay que darle agua, no hay que darle un jugo, nada, porque lo hidrata y lo nutre, ¿sí? Y a partir de los 6 meses de edad, sí, ya se da la incorporación de, bueno, de alimentos semisólidos que van a ir, conforme van pasando los meses, se van a ir incorporando de una comida a 2 comidas, siempre manteniendo la leche materna, ¿sí? Siempre manteniendo la lactancia materna. Lo que sí puede pasar, chicos, es que hay algunas patologías, acá, esta me gusta más, que hablando de lactancia materna, provoquen, por ejemplo, daños o grietas en los pezones, ¿sí? Esas grietas o en los pezones también se pueden convertir en una inflamación que se llama mastitis. Esa mastitis es bastante dolorosa, no es una contraindicación para que la mujer dé de mamar, o sea, para que se suspenda la lactancia materna, no, se puede seguir amamantando, y simplemente se tratan con aires, o sea, con ibuprofeno, con paracetamol, lo que tenga, y algunas medidas locales como agua tibia, ¿sí? Muchas veces recomiendan también, cosas que no está mal, en caso de tener grietas en el pezón, ponerse unas gotitas de la propia leche materna, que también tienen un gran poder cicatrizal, entonces también pueden contribuir a que se acelere un poco más el proceso de curación, digamos. Y después hay otra patología muy prevalente en la mama, que es el absceso mamario. Ya hablando de absceso mamario, estamos hablando de una inflamación, ¿sí? Con pus, es decir, con una secreción purulenta, infecciosa, con una inflamación local, un área eritematosa, ¿sí? Muy, muy, muy dolorosa, enrojecida, que va a tener esta secreción purulenta, y ahí sí se suspende la lactancia materna, ¿sí? En esa mama, en caso de que la otra mama esté bien, ¿puede darle mamar con la otra mama? Sí, se puede. Simplemente en ese caso sí, lo que se hacen son medidas locales también, baños de agua tibia, y después también el calor puede contribuir, y toma de antibióticos, en ese caso sí, sí. Más que nada para que sepan que, bueno, existen estas patologías propias de la mama y que tienen que ver justamente con la lactancia materna. La mastitis puede ser de origen puerperal o no puerperal, es decir, puede pasar a una mujer que no estaba amamantando, también puede pasar. Simplemente el tratamiento es muy simple, es con AINES, o también se pueden dar antibióticos en caso de que sea necesario, si no, no. Pero son patologías En re cuanto al prevalentes. antibiótico, Sí. en cuanto a la leche del bebé, ¿no afecta nada? ¿O No, no, no. hay Es cosas depende del que cuando... antibiótico. En estos casos se da clindamicina por lo general. En caso de un absceso sí se pero, suspende, porque más que nada por la infección local bacteriana que está ahí creciendo por ese absceso, ¿sí? porque Son hay muy cosas pocas las que no podemos contraindicaciones. consumir en la lactancia, Sí, Analia, porque respondiendo hay a tu cosas que pregunta, no... son muy pocas las lo- contraindicaciones para la lactancia materna, ¿sí? Son muy pocas. Hay algunos antibióticos en específico, pero en general se suspende la lactancia materna en caso de madre VIH positiva, o algunos medicamentos antituberculosos que son muy fuertes también, o una tuberculosis activa, una enfermedad de tuberculosis activa, eh, u otra enfermedad que tiene que ver con algo inmunológico de la mujer, pero son muy pocas las contraindicaciones porque justamente se trata de sostener y de fomentar la lactancia materna. Bien, ¿alguien más me quiere preguntar algo? Sí, me pasó, ¿no? A mí cuando estaba dando de mamar que se me habían agrietado, ¿cómo es? El pezón. Y bueno, y la curación era también agua tibia, jabón blanco, enjuagarlo. Si podía, mientras el bebé no tomaba la teta, una crema de caléndulas. Y en el momento que el bebé iba a tomar la teta, volver a hacer el mismo procedimiento, lavarlo, enjuagarlo y después darle de mamar. Pero bueno, fue una de las indicaciones que me resultó más. Claro, por eso, son medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿sí? Siempre que se puedan ir por medidas no farmacológicas, perfecto. Y si cualquier crema local tópica que pueda aliviar eso, sirve, ¿sí? No, 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 digamos, no tendría ningún tipo de contraindicación, por así decirlo, siempre que hagas esas medidas que decía Cristina,
que es la de tener una buena higiene, ¿sí? Tener en cuenta esas cosas, pero no sería el tema del agrietamiento del pezón o las grietas en el pezón, no sería como una contraindicación para para suspender la lactancia materna, ¿sí? Pero bueno, nada, depende siempre del antibiótico también que se dé. En el agrietamiento del pezón, la verdad es que no se dan medicamentos, en la mastitis tampoco, no se dan antibióticos, se pueden tratar con AINIS. Sí, en el absceso se dan antibióticos, y ahí sí se contraindica la lactancia materna, ¿sí? En el absceso sí. Eh, pero bueno, eso siempre teniendo en cuenta qué tipo de medicamento se da y el grado de absceso. Pero en general, cuando hablamos de absceso mamario, se suspende la lactancia, sobre todo por el foco infeccioso que está y que obviamente no se puede amamantar así. Pero bueno, por lo general son causas muy, muy prevalentes de nada, de enfermedades propias del puerperio. Bueno, hablando un poco de ovulación, ¿sí? Vamos a meternos un poco en lo que sería el ciclo ovulatorio. Lo que ustedes ven en azul es la LH, que es la hormona luteinizante, y lo que ven en rojo es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Estas dos hormonas, acuérdense, a ver si está acá, estas dos hormonas eran secretadas por la adenohipófisis, es decir, por la región anterior de la hipófisis, y que el hipotálamo le daba la orden a la justamente GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, y esa hormona liberadora estimulaba la hipófisis y la hipófisis estimulaba la salida de FSH y LH. La folícula estimulante y la luteinizante. ¿Qué van a hacer cada una de ellas? La folícula estimulante va justamente a estimular la maduración de ese folículo hasta que se convierta en un folículo maduro y dé lugar a lo que sería la ovulación. Y la LH es la responsable principal de generar este pico ovulatorio. Sin LH es muy difícil llegar a ese pico de ovulación, que se considera justamente el momento en el cual se considera la salida de ese óvulo maduro que está sumamente preparado ya para recibir, se supone, al espermatozoide, ¿sí? Se supone también que este pico de ovulación, gracias a la LH, se da aproximadamente hacia el día 14 del ciclo. Pueden ser +3, -3, ¿sí? Es decir, si una tiene 28 días por reloj de ciclos de menstruación, o sea, ciclos menstruales, al día 14 se supone que es la ovulación. Puede pasar que sean 3 días antes del día 14 o 3 días después del día 14, ¿sí? Más o menos. Y por eso se considera que es el día más fértil, justamente porque al tener el óvulo ya maduro, preparado para la recepción del espermatozoide, se supone que es el pico de ovulación, es el pico de día más fértil de la mujer y que tiene muchas más chances de quedar embarazada por ahí, ¿sí? Esto es para que entiendan, fíjense que vienen los dos en meseta, al día 14 ambos aumentan, pero la LH le saca muchísimo más ventaja y genera ese pico ovulatorio. Entonces, si yo les pregunto en el parcial qué hormona es la que genera el pico ovulatorio hacia el día 14, ustedes me tienen que responder que es la LH, o sea, la hormona luteinizante, ¿sí? Bien, después, O sea bueno, que esto puede no producirse, o sea que puede no producirse en personas en mujeres, perdón, que no pueden quedar embarazadas. mira, lo Ese que sucede LH ahí, estaría bajo, así se exactamente, entiende. lo que sucede en las personas que tienen problemas de fertilidad es que por lo general tienen alteraciones del ciclo que se traducen en procesos anovulatorios, es decir, no ovulan, por ende nunca llegan a este pico. También pasa lo mismo con los métodos anticonceptivos, es decir, la mayoría de los métodos hormonales lo que hacen es inhibir la ovulación, ¿sí? Generan ciclos anovulatorios, o sea, nunca ovulan. Al no haber ovulación, no hay ovocito, no hay óvulo maduro que pueda ser fecundado. Esa es la acción, el mecanismo de acción, por ejemplo, de los anticonceptivos orales, ¿sí? O, por ejemplo, del implante subdérmico, que también lo que hacen es inhibir esa ovulación. Es una mujer que no va a ovular, entonces si no ovula no va a haber nunca ese óvulo maduro. Entonces, por más de que ingresen 800 millones de espermatozoides, no va a haber un óvulo al cual fecundar. ¿Se entiende?
Esa es la acción, y además de entre otras cosas, lo que también hacen es espesar un poco el moco cervical, haciendo que el paso de los espermatozoides sea un poco más dificultoso, ¿sí? Porque ustedes saben que ingresa por el canal vaginal y va como nadando por ahí hasta que llega a la porción de la ampolla de la trompa de Falopio y ahí se da la fecundación. En esos casos no sucede, porque al no haber ovulación, no va a haber dónde depositarse, digamos. Esa es la acción hormonal de la mayoría de los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Son ciclos anovulatorios. Y el proceso de la menstruación que tienen las chicas que toman pastillas, por ejemplo, es como una menstruación falsa, que se la da justamente el estrógeno y la progesterona que está ingresando por esa pastillita que toma todos los días de su vida, todos los días del ciclo, hasta que viene esa menstruación. ¿Se entiende? Sí, pero por eso lo que te quería preguntar, hay mujeres que están con anticonceptivos a la hora de querer encargar un bebé, el ginecólogo, por eso es que pide en un tiempo que deje de tomar la pastilla, porque sería como que está intoxicada de ese No, no, anticonceptivo, no. digamos, No es ¿no? necesario, primero, aclarando eso, primero no es necesario si una persona viene tomándose 5 años pastillas anticonceptivas, no es necesario que haga un descanso, eso no es así, no pasa nada. Y si quiere quedar embarazada, cuando termine, o sea, cuando suspenda la incorporación, por ejemplo, de la pastilla, va a empezar a tener la misma tasa de fertilidad que tenía antes. No pasa nada, no es que cuando uno toma 5 años la pastilla anticonceptiva, después se hace como menos fértil. No, eso no es así. Vos una vez que suspendes, eso se va a volver a normalizar, ¿sí? Se Ah, supone ok. que ni bien lo terminás, el ciclo siguiente ya podrías, de hecho, ¿eh? No es que va a llevar un tiempo. Puede pasar que todavía tengas medio un despelote hormonal, por así decirlo, justamente porque nada, porque suele pasar eso con las pastillas, pero de hecho cuando uno empieza recién a tomarlas puede tener algunas pérdidas, que se llama spotting, que nada, es justamente porque tu cuerpo se va como acomodando a eso, pero no tiene absolutamente nada que ver con la fertilidad, no te inhibe la fertilidad, no, para nada, vos la puedes tomar por 10 años si es que no tenés ningún tipo de contraindicación, y después te querés quedar embarazada, las dejas de tomar y punto. No, no, no hay problema, no habría problema con eso. Es falso que te inhibe o que te hace menos fértil, eso es totalmente falso. Eso aplica para otros métodos, ¿eh? No solamente para las pastillas. Para el implante subdérmico lo mismo, para las inyecciones. El DIU tenemos dos opciones, el DIU es no hormonal, que es el DIU de cobre, y también tenemos el DIU hormonal, que libera hormonas, pero también debería ser lo mismo. No solo, los métodos anticonceptivos hormonales inhiben a la ovulación. Por eso se dice que son ciclos anovulatorios. Y lo que uno menstrua simplemente es esa hormona que vos estás tomando todos los días de tu vida, combinadas o no, o solo el progestágeno, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Algunas las toman mal y quedan embarazadas, dice Julia en el chat. Sí, exactamente. El hecho de tomarlas mal hace que sea altísima. A ver, hablando un poco de anticonceptivos, y esto se los voy a simplemente decir, no es que yo se los voy a tomar, porque esto es más que nada de la otra materia que es materno. Pero si quieren, tenemos una clase de anticoncepción, yo no tengo ningún problema porque de hecho me encanta explicar esto. Con el tema de las pastillas, hablemos de pastillas, que es lo que la mayoría de la gente toma, la, la, la primera semana, es decir, uno siempre, chicas, la pastilla anticonceptiva uno la tiene que tomar el primer día del ciclo, es decir, el primer día de sangrado. Ese primer día de sangrado es mi primer día de ciclo menstrual. Entonces, ese es el momento óptimo para que yo empiece a tomar las pastillas. ¿Me tengo que hacer algún estudio de sangre, algo para empezar a tomar? No, la realidad es que no es necesario. Si tu ginecólogo te lo manda, bien por él, debe ser por algo particular, o no, hay algunos que lo mandan porque sí, pero la realidad es que no es necesario, salvo que la paciente tenga algún tipo de comorbilidad o algo que sea necesario para mí tener que pedir un estudio de sangre, pero la realidad es que no, se puede empezar a tomar sin ningún estudio, siempre y cuando te lo mande tu gineco, no empiecen a tomar porque tu amiga toma, porque no, hay distintas pastillas, hay algunas que son combinadas, otras que son solas de progestágeno, hay algunas que son tabletas de 21, otras vienen de 28, bueno, hay un montón, así que cada pastilla se va a adecuar y también o sea, la dosis se va a adecuar a cada persona en particular, ¿sí? Porque puede ser que a vos te caiga mal y a la otra persona le caiga estupendo. Así que primero eso.
Segundo, la primera semana es la más peligrosa para quedarse embarazada, ¿sí? O sea, si yo me olvido una pastilla durante la primera semana que empiezo a tomar, sí o sí debería tomar la pastilla de emergencia en esa primera semana de olvido. Lo que hago es tomarme inmediatamente la pastilla que me olvidé, ¿sí? Me puedo tomar las dos juntas si es que me olvidé hace 12 horas la anterior, e inmediatamente debería tomar la pastilla el día después, teniendo en cuenta que he tenido relaciones sexuales antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espermatozoide vive más o menos 5 días adentro de nuestro organismo. Entonces, teniendo en cuenta ese riesgo y que encima me olvidé la pastilla, yo en esa primera semana debería tomar la pastilla el día después. ¿Por qué? Porque todavía no está inhibida la ovulación. Por eso, cuando uno empieza este método, te recomiendan que vos te cuides con preservativo por lo menos los primeros 7 días, ¿sí? O los primeros 14 días para inhibir esa ovulación, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, la primera semana es la semana más peligrosa para olvidarte la pastilla. Además, durante la primera semana debería tomar la pastilla de emergencia y me debería cuidar por 7 días posteriores con preservativo, sí o sí. Eh, Después, según las semanas, la segunda y la tercera semana, ya no es necesario tomar la pastilla de emergencia, pero sí cuidarte también con preservativo. Y después lo que va a pasar es que me va a venir la menstruación propiamente dicha, ¿sí? Eso es algo que es muy difícil explicarlo así, además sin algo que ustedes estén viendo. Eso después, si quieren, por eso les decía, podemos tener una clase de anticoncepción, no hay ningún problema. Em, Justamente porque hay muchos tipos de anticoncepción y las pastillas son una de las más utilizadas, ¿sí? Hay pastillas que vienen combinadas, o sea, con estrógenos y progestágenos, y hay pastillas que vienen solamente de progestágenos, que son las que pueden tomar las mujeres después de parir, por ejemplo, que son la mini píldora, son pastillitas más chiquititas que duran 21 días y son solo de progestágeno. Y justamente porque el estrógeno, la hormona del estrógeno, puede tener algunas contraindicaciones y puede aumentar el riesgo de trombosis en algunas pacientes. Por ejemplo, durante el puerperio puede aumentar ese riesgo de trombosis, por eso solamente pueden tomar pastillas con progestágeno. O pacientes que tengan antecedentes de trombosis, antecedentes de ACV o de riesgo cardiovascular muy alto, etcétera, también tendrían contraindicado los estrógenos. Entonces, todo eso hace que una persona se contraindique y bueno, sea ese método, se utiliza otro método que tenga solo progestágeno o que sea un método no hormonal como el DIU, ¿sí? Eso es importante que sepan porque eso sí se tiene que adecuar, digamos, a cada persona. Acá Julia me pregunta, ¿y las inyecciones? Las inyecciones también son un método de tipo hormonal que pueden ser, que se pueden dar de manera trimestral o una vez por mes. Eso también después hay que ver porque hay algunas personas que lo toleran mejor que otras. Em, es un método que vos lo tenés que, si es mes a mes, tiene que siempre ser el mismo día, ¿sí? Hay un día más, un día menos, se podría, digamos, como esperar, pero por lo general necesita de digamos, un control un poco más estricto, de decir todos los meses tengo que ir a darme esa inyección, todos los meses o cada 3 meses. Es un poco más tedioso, por así decirlo. El gran tema con las pastillas anticonceptivas es que tenemos digamos, el riesgo del olvido y el riesgo de tomarlas mal, ¿sí? Hay que tomarlo todos los días a la misma hora para que tenga ese efecto. Y muchas veces pasa que se olvidan hasta 3 pastillas, 4 pastillas, ahí ya estás al horno, porque bueno, claramente el método ya no te estaría protegiendo para un embarazo no deseado. Y las inyecciones, bueno, ella habla de que, no sé si están leyendo el chat, de que tuve una hemorragia. La realidad es que hay algunos métodos que sí pueden provocar mucha hemorragia y puede ser, o sea, inmediatamente se contraindica en ese momento. El DIU también puede provocar muchas hemorragias. eh, o el implante subdérmico puede hacer que no te venga de repente, ¿sí? Y no quiere decir que vos estés embarazada, no te viene porque, bueno, es un método muy, muy eficaz, el implante, y te inhibe la ovulación, ¿sí? Entonces, nada, eso por un lado, y el tema de las pastillas es un método también muy efectivo, pero hay que tomarlas bien y como corresponde, sin olvidos y teniendo en cuenta que cuando uno inicia el método, se tiene que proteger, digamos, también con preservativo por lo menos por 15 días, ¿sí?
Yo diría por 15 días porque se necesitan 14 días, ya ven que el día 14 es el pico ovulatorio, se necesitan 14-15 días para inhibir la ovulación. Por eso se recomienda seguir con preservativo, no es que vos empezás a tomar hoy pastillas y ya estás protegida, no, tiene que pasar por lo menos una semana, 15 días, ¿sí? Y bueno, acuérdense que igualmente el preservativo es el único método que protege sobre infecciones de transmisión sexual. Las demás solamente te impiden un embarazo no deseado, pero no te protegen contra infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Eh, Analia dice, pero si yo me olvido la pastilla en la primera semana y tomo la de emergencia, ¿qué pasa con el sangrado que aparece por esta pastilla y sigo tomando las pastillas? Si vos te olvidás la primera semana, lo que tenés que hacer primero es inmediatamente tomar la que te olvidaste y la que te corresponde ese día. Sí va a pasar que vas a tener digamos, un desequilibrio en lo que es tu ciclo. Entonces va a pasar que vas a sangrar a destiempo, va a ser todo un despelote porque estás ingiriendo demasiada hormona, ¿sí? Pero seguramente no quedes embarazada porque estás tomando las pastillas que te olvidaste y estás tomando también la pastilla de emergencia, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer simplemente es, una vez que, si vos te olvidaste, ponele hoy y te olvidaste la de ayer, bueno, te tomás las dos juntas y después mañana seguís tomando normal la que te corresponde, ¿sí? Y si es durante la primera semana, obviamente también incorporas la pastilla de emergencia. Lo que vos tenés que hacer es simplemente después seguir una pastilla por día como te corresponde. ¿Entendés, Analía? No sé si respondí tu pregunta. Obviamente que vas a tener un Sí, despelote con sí, tu sí. ciclo, porque, Está un nada, despelote hormonal, ¿no? claro, vos imaginate que se va a marear todo tu organismo. Pero no vas a quedar embarazada, si te tomas encima la pastilla al día después no vas a quedar embarazada. Pero sí es importante, durante la primera semana siempre es la más riesgosa, ¿sí? Así que no se olviden la pastilla durante la primera semana, porque es la más riesgosa de todas. Más si vos tuviste relaciones sexuales 5 días antes, ponele, y va a estar ahí todavía el espermatozoide. Eh, Así que nada, eso, tener en cuenta eso. Otra consulta acá que me está llegando al chat. El DIU fue mi mejor método anticonceptivo. Tuve días de menstruación más largos, pero el mejor. Las pastillas me trajeron problemas intestinales y dérmicos, las inyecciones muy dolorosas. Bueno, es verdad. Bueno, por eso digo, ¿ven? Por eso digo que el método se tiene que adecuar a la persona, ¿sí? El DIU es un método no hormonal que lo que hace es espesar el moco cervical, haciendo que el paso de los espermatozoides por el canal vaginal sea más dificultoso. Por consiguiente, va a ser que no se dé la implantación, ¿sí? Es un método muy ideal, digamos, para gente que no quiere tomar hormonas o que no quiere tener hormonas en su cuerpo o que tiene algún tipo de contraindicación, ¿sí? ¿Hace falta haber tenido hijos para colocarse el DIU? No, rotundamente no, no. Eso es un mito, si la persona lo desea y tiene 18 años, qué sé yo, la edad, a partir de los 16 años ya puede decidir, sí, tranquilamente se le puede poner el DIU a una chica adolescente que quiere un DIU y no ha sido madre, ¿sí? Simplemente tiene que estar menstruando en ese momento porque obviamente el cuello del útero no va a estar tan dilatado que sí lo va a estar en una mujer que ha tenido hijos, ¿sí? Pero no hace falta que que tenga que ser madre para elegir el DIU. Eso no. Cualquier método ustedes pueden elegir según sus deseos y siempre y cuando no tengan algún tipo de contraindicación médica, obviamente. Hay miles de métodos, chicos, hay un montón de métodos. em, Nada, el implante es una re buena opción. Yo tengo el implante subdérmico, por ejemplo, y nada, es lo mejor que te puede pasar. Después, el DIU también, nada más que el DIU, bueno, obviamente tenés que hacerte controles para ver que esté ahí en su sitio, una ecografía, y nada. Acá Analia dice, en mi caso me dijo la doctora que en algún momento debo dejarla para tener si estoy en el periodo de menopausia. Claro, llega un momento en el cual, por ahí, el tema de las pastillas anticonceptivas, vos podés ser una mujer sana, de 40 y pico años de edad, ponele, y, por ejemplo, para continuar método, y yo, si fuera tu ginecólogo, te digo, no querés ir por otro método, no querés ir por un DIU de repente, o por un anillo vaginal, que también tiene hormonas el anillo vaginal, pero bueno, es un poco más adecuado a cierta edad de la paciente. La realidad es que para continuar método a partir de los 35 años es una contraindicación medio relativa, es decir, puede seguir si la persona lo desea, sí, pero
yo diría que con su gineco vayan charlando sobre otro método, por ahí no hormonal, un poco más cómodo en ese sentido, etcétera, ¿sí? Y bueno, con lo que habla Analía de la menopausia aparece más o menos entre los 45 y los 55 años de edad, con un pico a los 50, aprox. Y bueno, justamente es el cese, es la caída de los estrógenos que hace que, bueno, que la persona deje de menstruar, etcétera. Durante un año, ¿sí? Tiene que ser un ciclo o sea, no tiene que menstruar durante un año para que se hable de menopausia. La menopausia no es más que una fecha. La menopausia es una cosa y el climaterio es otra. El climaterio me habla de los síntomas de la menopausia, que es como el calor, los cambios locales, la irritación y la atrofia vaginal, etcétera, ¿sí? Eh, todos los métodos anticoncebidos en el sistema público. Mira, la realidad es que hay una ley que debería cubrirte al 100% cualquier método que vos elijas, ¿sí? Puede pasar que hay algunas obras sociales que te pongan algún tipo de barrera, sí, pero es tu derecho como paciente y hay una ley que lo avala en la cual dice que todos los métodos deben estar cubiertos al 100%, ¿sí? Así que fíjense eso y reclamen sus derechos, el método que vos elijas, ¿sí? Estamos en un ambiente de burocracia, por ende hay algunos que por ahí te hagan algún tipo de problema, pero no deberían porque hay una ley que avala esto, ¿sí? En nuestro país lo que más prevalece son las pastillas, son los preservativos, el implante también está, em, el DIU, ¿sí? El DIU de cobre sobre todo, los parches, ¿sí? Los parches también son un método combinado, el anillo vaginal también. Cualquier método debería estar cubierto al 100%, debería, ¿sí? Porque hay una ley que lo avala, repito. Y sí, el sistema público debería hacerse cargo. Y después, en cuanto al privado, ahí sí por ahí vas a tener o más acceso o menos acceso también, depende de la obra social que tengas o de la prepaga que tengas. Bueno, voy a seguir, chicos, porque ya me colgué con el tema de los anticonceptivos. Bueno, este es un resumen de lo que yo les acabo de decir recién, después lo leen. La menstruación, una cosa es el ciclo ovárico y otra cosa es el ciclo menstrual, ¿sí? Lo que yo les mostré recién sería el ciclo ovárico, que se da con el pico ovulatorio. Y este sería el ciclo menstrual, en donde el endometrio, fíjense que va a tener 3 fases: fase proliferativa, fase secretora y fase menstrual. Durante los primeros 11 días va a ser la fase proliferativa, donde se va a ir engrosando ese endometrio, junto a la fase secretora, y en caso de que no se dé la fecundación, se va a ir debilitando todo ese cuerpo lúteo, o sea, todo ese resto del óvulo que queda, etcétera, y se va a ir desprendiendo esas paredes del endometrio, generando ese sangrado menstrual aproximadamente de 5 días, ¿sí? Que es la última fase del ciclo endometrial. Repito, tenemos un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. Acá estamos hablando del ciclo ovárico, me habla de la ovulación y del pico ovulatorio y de esas fases, de esos periodos ovulatorios. El ciclo endometrial me está hablando del engrosamiento del proceso que va pasando dentro del endometrio para que después termine en una fase menstrual con, obviamente, la salida de la llegada de la menstruación, ¿sí? Fíjense que tiene 3 fases. Simplemente este endometrio se va engrosando y después se va como desprendiendo de sí mismo, eso hace que duela y que aparezca ese sangrado, ¿sí? Obviamente, esto, bueno, acá dice la ausencia de fecundación, unos 2 días antes de que termine el ciclo mensual, el cuerpo lúteo ovárico evoluciona de forma brusca, ese cuerpo lúteo, o sea, esa no fecundación que se dio, va involucionando, se va como destruyendo, eh, de forma brusca, y la secreción de las hormonas ováricas, como el estrógeno y la progesterona, también disminuyen bruscamente y hacen que aparezca esa menstruación, ¿sí? Por eso el periodo antes de menstruar, una tiene la carga, las hormonas muy altas,